¿Y si te dijera que la esperanza tiene rostro de mujer? Que la Navidad comienza cuando una joven se atreve a decir sí sin tener todas las respuestas. María no aparece con poder ni con ruido. Aparece con fe. Y ese gesto silencioso cambia la historia para siempre. En su hágase nace la esperanza, porque confiar en Dios, aun sin entenderlo todo, es abrirle la puerta a lo imposible. En el corazón de la Navidad está María. No como figura lejana, sino como mujer real, valiente, creyente. Su sí no fue cómodo, fue arriesgado. Aceptó un camino incierto, miradas difíciles, preguntas sin resolver. Pero confió. Y al hacerlo, permitió que Dios se hiciera carne, que la salvación entrara en la historia por medio de una mujer. Sin su fe, no habría pesebre. Sin su valentía, no habría Navidad. María representa a tantas mujeres que sostienen el mundo casi sin ser vistas. Mujeres que cuidan, que acompañan, que resisten, que creen cuando todo parece oscuro. Mujeres que en silencio levantan hogares, educan corazones y mantienen viva la fe. En cada una de ellas, la esperanza vuelve a nacer. Jesús, desde el comienzo, dignificó a las mujeres. Las escuchó, las defendió, caminó con ellas. En una sociedad que muchas veces las marginaba, Él las hizo protagonistas. Fueron discípulas fieles, amigas cercanas, testigos de los momentos más decisivos. En Navidad, la maternidad de María ilumina a todas las mujeres de hoy. Madres, trabajadoras, consagradas, educadoras, líderes. Cada una refleja la ternura de Dios y la fuerza que transforma la historia. La esperanza que María encarna no se quedó solo en Belén. Sigue viva en cada mujer que, aun cansada, no se rinde. En cada una que carga responsabilidades, dolores y sueños, pero sigue adelante. María nos enseña que la verdadera fuerza no siempre grita, muchas veces susurra, acompaña y sostiene. Que la grandeza no está en dominar, sino en amar. Y que decir sí a Dios puede cambiar más de lo que imaginamos. A lo largo de la vida de Jesús, las mujeres no fueron espectadoras. Estuvieron cerca cuando otros se alejaron. Permanecieron firmes cuando el miedo paralizaba. Fueron las primeras en anunciar la resurrección cuando todo parecía perdido. Jesús confió en ellas y les devolvió dignidad, voz y misión. Porque donde una mujer cree, la esperanza encuentra camino. Esta Navidad, al mirar a María junto al niño, recordamos que la esperanza sigue teniendo rostro femenino. Porque donde una mujer ama, confía y espera, Dios vuelve a nacer. Y la Navidad, una vez más, se hace vida. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con alguien que también quiera entender su fe con más profundidad.